nombre completo es Rubén Sierra Mejía. Y pues yo lo que estudié fue filosofía y algo de literatura. Es un profesor que se preocupa por salir del aula de clases y por mostrar que las paredes de un salón de clases no pueden encerrar el conocimiento. Una persona con mucho humor, muy irónico y también con una gran apertura, una gran curiosidad intelectual. Rubén Sierra nació en Salamina, Caldas, en 1937. Allí descubrió la pasión por los libros que más tarde marcaría su vida profesional. Ese era un pueblo de mucho lector. Y yo rápidamente me hice amigo de un sastre que leía de todo, un médico que vivía leyendo. Eran 2 o 3 médicos que vivían leyendo, pero sobre todo un abogado. Y esas clases de bachillerato que eran nulas, que lo ponían a uno recitar argumentos, las superé con ese tipo, con esas amistades y con esas tertulias que se hacían. Mi papá no leía, era un cafetero, pero compraba libros. Una vez un primo mío, bastante impertinente, le dijo: oiga Luis, ¿y usted por qué compra tantos libros si usted no lee? Y la respuesta fue contundente, me la contó el mismo primo. Dijo: yo tengo 13 hijos, espero que alguno de ellos se aficione a la lectura. Entonces mis lecturas venían de allí, no de una afición familiar porque no la había, pero sí había unas condiciones que creó mi padre, que no era lector, para que yo pudiera leer. Y esas condiciones también sociales que me favorecieron. En 1958, tras terminar su formación escolar, Rubén Sierra viajó a Bogotá para iniciar sus estudios en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Que me haya llamado la atención de la filosofía era que quería saber qué era eso que yo no entendía en los colegios, que prácticamente eso era una tontería. Pero sí encontré un libro en la casa, que son las lecciones preliminares de filosofía, y lo leí y me pareció tan claro, y me pareció que eso tenía interés, y me voy a la Universidad Nacional y estudio esto, porque yo desde bachillerato quería venirme a Bogotá y a una universidad como la Nacional. Allí yo me encontré con unos profesores como Juoza Saranka, un lituano que enseñaba lenguas clásicas, pero que no se detenía simplemente a eso, sino que lo iba metiendo a uno en la cultura de cultura griega y cultura latina, sobre todo la griega. O los pocos años, 12 meses que tuve con un profesor como Danilo Cruz Vélez, que me ayudó mucho. Y con ambos tuve una gran amistad después. La amistad con Danilo se prolongó hasta su muerte, y ahí salió un libro de entrevistas que le hice, y el otro que fue para mí muy importante, que también fue amigo mío hasta su muerte, fue Jaime Jaramillo Uribe, el historiador. Con él me inicié, por así decirlo, en el estudio de Colombia, que siempre me ha interesado. Rubén Sierra se desempeñó como docente en diferentes instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Caldas, la Universidad de los Andes y la Universidad del Valle.
Además, fue director de la Biblioteca Nacional de Colombia y, siendo fiel a su amor por los libros, ha dedicado gran parte de su carrera a la publicación de un significativo número de volúmenes en los que se ha desempeñado como escritor, editor o traductor. Bueno, Rubén Sierra pues tuvo varias actividades, por lo cual es difícil clasificarlo como un profesor o un editor o un traductor o un funcionario, un hombre de letras, porque más o menos fue todo eso. Sierra representa, digamos, un personaje, un tipo de intelectual muy preocupado por esta serie de problemas reales, no necesariamente filosófico-profesionales, pero sobre los cuales la filosofía ciertamente tiene algo que decir. Llegó a interesarse por aspectos diferentes al de la filosofía estrictamente, como la historia, la literatura, la filología, la edición, la historia del pensamiento. En ese sentido es un modelo de apertura mental para formas diversas de conocer y de investigar. Aquí nosotros solemos pensar que no hay una tradición de pensamiento simplemente porque la desconocemos. Entonces, claro, de facto no existe. Pero si uno estudia, si uno escudriña, y Rubén hizo eso, nos encontramos con una tradición bastante rica, compleja, probablemente no comparable a la de países europeos o a los Estados Unidos, pero de todas maneras existente, solo que desconocida. Algunos de los libros en los que ha trabajado el profesor Sierra son Ensayos filosóficos, Apreciación de la filosofía analítica, La responsabilidad social del escritor, Ensayos impopulares, El radicalismo colombiano del siglo XIX, La filosofía en Colombia. Fue director de publicaciones como la revista Ideas y Valores, la revista cultural de la Universidad Nacional de Colombia y de la revista La Gaceta, entre otros. En la actualidad, se destacan las obras editadas dentro del marco de la Cátedra de Pensamiento Colombiano en la Universidad Nacional de Colombia. Yo no he escrito libros. Lo que sucede, yo en realidad le tengo una gran afición al ensayo, ¿sí? El ensayo no es ese libro que demuestra nada. Es casi una experiencia de lectura, ¿sí? Y de las lecturas que me han impresionado. Entonces he escrito ensayos sueltos y después los reúno. Uno de los rasgos que yo destaco del profesor Sierra como escritor es que casi todo lo que ha publicado siempre se preparó para ser leído en público, en conferencias, en charlas, por lo que la reflexión sobre el lenguaje y esa conciencia sobre el uso del lenguaje lo hizo hacer una defensa del lenguaje común. Un ensayo de él se llama precisamente así. Pues a mí personalmente me interesó revisar la obra del profesor Sierra porque hice unos estudios una maestría en estudios editoriales en el Instituto Carlos y Cuervo, y cuando tuve que decidir qué quería investigar, recuerdo que cuando estudiaba el pregrado de literatura aquí en la universidad me resultaron muy útiles unos libros editados por el profesor Rubén Sierra, los de la Cátedra de Pensamiento Colombiano, y me pareció muy llamativo que esos libros no estuvieran en una misma colección, sino que fueran como una colección que tenía aspectos diferentes, pero que mantenía el mismo tema, el mismo estilo de revisión de la historia del pensamiento en Colombia. Son todos momentos claves de la vida de Colombia que se analizan desde distintos puntos de vista, literatura, sociología, música, política, historia, economía. O sea, se congregaron distintos investigadores sobre cada una de estas épocas y se hicieron unos seminarios muy fecundos donde se interrelacionaban problemas, perspectivas, y digo, salieron esos 5 volúmenes. Esa empresa
fue coordinada por él y yo creo que no tiene antecedentes en la universidad ni en el país. Presentamos cada uno un trabajo, inicialmente las ideas, esas ideas se discuten en grupo, cada uno hace su estudio, sus manuscritos pasan en manos de los demás, todos pueden criticar, y después ya me toca a mí el trabajo de ordenarlos, de llamar a la gente, pero ya como crítico colega, y de ahí han salido 5. Hay uno sobre el Frente Nacional que todavía no he avanzado con él. Y mirando los libros, yo creo que sí ha sido como un acierto haber hecho eso. Su labor como profesor y pensador, así como su apoyo a la consolidación de los estudios de posgrado en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, convirtieron a Rubén Sierra Mejía en una figura relevante en la historia de la filosofía en el país. La universidad necesita profesores que estén constantemente leyendo, investigando, comentando con los estudiantes, las lecturas de los estudiantes, no imponiéndoles que tiene que ser así o así. Puede uno equivocarse, pero la equivocación es necesaria. Después la corrige uno y sale adelante, ¿no? Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.